queridos hermanos, queremos darles la bienvenida. Estamos en nuestro repaso de la lección, transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana, y queremos decirles a cada uno de ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestra lección, el repaso de la lección número 12, que se titula Acontecimientos Finales. Y es una lección muy importante porque es una de las creencias fundamentales, la creencia número 24 de la Iglesia Adventista. Como ustedes sabrán, hay muchos grupos religiosos que niegan la existencia de un santuario en el cielo. Y nosotros en esta ocasión vamos a reafirmar que realmente esta creencia que tenemos como iglesia es una creencia basada en el registro bíblico y que es una afirmación, es algo claro que la palabra de Dios deja evidente que hay un santuario en el cielo, en el cual se están desarrollando algunas funciones muy importantes que en esta ocasión vamos a analizar. Así que bienvenidos, quédense con nosotros, seguramente será un repaso muy interesante. Bien, mis hermanos, estamos iniciando nuestro repaso de la lección. Tenemos dos invitados especiales como cada ocasión, como cada semana. Tenemos al pastor Isidro López. Un placer estar aquí nuevamente en el programa. Gracias, pastor, por estar con nosotros, presidente de nuestra asociación, y nuestro director de Ministerio Personal y Escuela Sabática, el pastor Abraham Ramírez, al cual le damos una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos entonces a meditar en esta lección, una lección muy interesante, no sé qué les pareció a ustedes, una lección muy importante, porque es una de nuestras creencias, la creencia número 24, que habla acerca del santuario. Sí, de hecho esta lección me parece que trata uno de los aspectos más importantes que nuestra iglesia tiene, una lección de la cual nuestros pioneros decían que era una verdad cardinal, y era una de las verdades centrales, justamente en las cuales estaba edificada nuestras creencias y nuestra doctrina, ¿no? Ellen White dice que la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe, para que nosotros nos demos cuenta del alcance que esta doctrina tiene. No es una doctrina más o menos. Y Ellen White dice que es un asunto fundamental. Me parece que si nosotros quitamos el asunto del santuario, quitaríamos muchas cosas y dejaríamos de ser una iglesia especial como creemos que somos, dejaríamos de ser inclusive la iglesia profética y nos convertiríamos en un movimiento más. Y nosotros no somos un movimiento, nosotros somos el movimiento profético. Porque dicho sea de paso, pastor, la doctrina del santuario es prácticamente aceptada solamente por la iglesia adventista. ¿O sí? Hay muy pocos grupos que lo consideran así? Sí, no es tan sencillo. Lo que pasa es que sí hay que estudiar bastante para poder llegar a entender lo que significaba el santuario mientras estaba aquí en la tierra, que de eso vamos a hablar dentro de unos instantes, me parece, y cómo esto se tipifica en lo que el Señor Jesucristo está haciendo ahora en el santuario celestial. Sí, el tema del santuario es muy especial para la iglesia adventista, ¿no? Ya se ha dicho que es el centro, es el fundamento doctrinal. Para otras iglesias, estudian el santuario, su liturgia, ¿verdad? Vestimentas y los muebles del santuario, pero hasta ahí queda. Hay doctrinas fundamentales de la iglesia adventista que están fundamentadas en esto. Por eso es tan importante para nosotros el santuario. Y ahorita que hablemos de eso, yo creo que la importancia se va a realzar con los comentarios que vamos a hacer. Claro, está mezclada allí la segunda venida de Cristo, por ejemplo, la resurrección de los muertos, el juicio, en fin. Vamos a analizar entonces esta lección que es muy importante. Me gustaría que comenzáramos escuchando la opinión de ustedes sobre por qué Dios establece en la tierra un santuario. ¿Por qué, pastor? Bueno, el establecer un santuario era decirles al pueblo que realmente Él seguía con ellos. Para eso es que establece un santuario.
En otras palabras, nosotros a veces nos preocupamos y nos preguntamos, ¿será que Dios sí se atreve a estar aquí en esta tierra? Cuando uno estudia un poco sobre la mitología, uno se da cuenta que los dioses, cuando venían a la tierra, era para tratar de demostrar la sensualidad que estos dioses les caracterizaban a los seres humanos. Por ejemplo, venía un dios y entonces se acostaba con una mujer, se produjo un hijo y ahora era el hijo del dios, ¿no? Y así se conocieron a varios de los héroes de la mitología griega. Dios no es así. Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un santuario para que tú recuerdes que yo estoy ahí contigo, que yo estoy velando por tu seguridad y que estoy velando por tu salvación. Y en este santuario te voy a enseñar a través del santuario lo que viene más adelante cuando mi hijo llegue a dar su vida en sacrificio por ti. Eso es lo que está enseñando el santuario, que es demasiado. Porque podríamos decir, pastores, a lo mejor es suficiente nada más con creer que Dios está ahí, porque Dios está, Dios es omnipresente, y podríamos decir, ¿para qué un santuario? Pero usted lo acaba de decir, tenía un propósito específico ese santuario. Dios, como ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, tiene un plan de salvación. ¿Cómo le explica a su pueblo su plan de salvación? El santuario es un elemento pedagógico. A través del santuario Dios le dice al pueblo cómo lo va a salvar, ¿no? Tanto a través de las ofrendas como un mediador, que era el sacerdote. Entonces todo eso le enseñaba al pueblo de Israel cómo Dios quería salvarlo, o cuáles eran los elementos de la salvación. Sí, y además le decía que Dios estaba allí, porque Dios se manifestaba en la Shekinah, o en la parte del lugar santísimo donde estaban el arca y donde estaban las tablas de la ley, donde estaban ahí los querubines. Dios se manifestaba allí y era algo real. Ellos lo vieron. Cuando el santuario se dedica a la presencia de Dios, dice que desciende. Así que ellos dicen, oye, Dios sí está aquí. O sea, Dios sí está aquí con nosotros. Eso era parte de lo que el santuario enseñaba. A manera de repaso, ¿por qué no vamos mencionando los elementos que contiene el santuario aquí en la tierra para después dirigirnos a lo que la lección nos quiere recordar, que es el santuario en el cielo? Bueno, recordemos el santuario, que justamente es todo este elemento de enseñanza. Tenía un patio, ¿verdad? Ahí tenía un patio. Después lo que es propiamente ya el santuario propiamente dicho, tenía dos divisiones. Una división se llamaba el lugar santo y la otra división el lugar santísimo. En el patio pues se hacían varias actividades, ¿verdad? Estaba el lavacro, o la fuente, como también se le conoce en las Sagradas Escrituras, donde el sacerdote llegaba y se limpiaba, se lavaba literalmente, se quitaba el polvo de los pies, se lavaba las manos, todo el cuerpo quedaba limpio. Después tenía una parte que era el altar, donde se hacían los sacrificios, y justamente esos eran los elementos que estaban en una sección. Después, en la parte del lugar santo, había otros elementos que son muy importantes, también que nosotros podamos justamente recordarlos: el altar del incienso, que estaba en la parte interna, la lámpara que tenía los 7 brazos y los panes, la mesa con los panes de la proposición. Y finalmente lo que ya mencioné hace un rato, dentro del lugar santísimo, el arca, que algunos llaman el arca de la alianza, conteniendo las tablas de la ley, conteniendo la vara de Aarón, y también en la parte superior los 2 querubines, ¿no? Básicamente eso era lo que tenía. Y es interesante, pastor, que este tabernáculo y este santuario que levantó Moisés, o que hizo levantar, ¿verdad?, Moisés, era una imagen, y eso se hizo conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés. Eso quiere decir que el santuario terrenal que se hizo aquí en la tierra era una imagen, era una figura del santuario que está en el cielo. A mí me gustaría que tocáramos eso, Pastor Isidro, de que hay un santuario en el cielo. Sí, de hecho la Biblia lo da por sentado. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que no sabemos si hay un santuario. No, espérense. La Biblia da por sentado que hay un santuario justamente en el cielo. Es categórico. Es categórico. La Biblia no deja lugar a dudas. Cuando Isaías tiene la visión, que Dios se le aparece en el capítulo 6, si no tengo mala memoria,
es muy claro. Él dice que él estaba allí en el santuario y Dios estaba manifestándose de una manera clara y extraordinaria a él, ¿no? Él dice que lo vio, así que no, y él estaba justamente ahí, dice capítulo 6, en el año que murió Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orilla de su manto llenaba el templo. Así que de que hay templo, ¿no? De eso no queda lugar a dudas en este capítulo número 6. Encima de él había serafines, etc. Este es uno de los textos que podemos citar. Además, hay otro muy interesante, el Salmo 11 y el versículo 4, justamente también lo dicen de una manera muy, muy importante y muy categórica. La Biblia no pone dudas, dice el Señor está en su santo templo. Correcto. Pues ¿dónde está? Pues ¿en qué santo templo? Algunos pueden decir, oye, ¿en qué santo templo? Pues ahí en la visión que tuvo Isaías, pues él ve al Señor que está en el cielo, ¿no? Y Dios está en el santuario. Y además, como dijo el pastor Abraham, cuando se le muestra el modelo a Moisés, se le dice que construya este santuario conforme al modelo que está en el cielo. Hay muchos versículos que hablan acerca de eso, ¿no? Que hay un santuario en el cielo. Salmo 102, 19 dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Dios está mirando, está atento a sus hijos y lo hace desde el santuario que está en el cielo. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento hay versículos que hablan acerca de que hay un santuario en el cielo. Y el santuario es real, no es simbólico, es real el santuario que existe allá en el cielo. Donde Cristo, yo creo que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Oficia a favor nuestro. Correcto. En un momento vamos a regresar, no se vayan, vamos a continuar con este importante tema. Hemos hablado hasta aquí que una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, la creencia número 24, es la que habla justamente acerca del santuario. Hay un santuario en el cielo, es categórico lo que la Biblia enseña y es una parte fundamental donde se sostienen varias de nuestras creencias. Vamos a continuar con esta conversación, no se vayan, les invitamos a que se queden con nosotros, en un momento regresamos. Oh Señor, hoy me encuentro ante ti, qué difícil saber lo que será, pero sé que me amas, Señor, y me das el valor. Una y otra vez me dices con amor que tu senda es mejor. Tú me guiarás, Señor. Oh, cuántas veces no puedo entender lo que me pides ser. Cuando todo parece ir mal, solo en ti puedo yo confiar. Sé que es el tiempo en que debo orar y me guiarás, Señor. Al mirar mi vida atrás, puedo ver que nada he hecho sin tu ayuda. Pero sé que me amas, Señor, y me das el valor. Una y otra vez me dices con amor que tu senda es mejor. Tú me guiarás, Señor. Oh, cuántas veces no puedo entender
y escucho tu dulce voz, tu senda es mejor. Tú me guiarás, Señor. Oh, cuántas veces no puedo entender lo que me pides ser. Cuando todo parece ir mal, solo en ti puedo yo confiar. Sé que es el tiempo en que debo orar y me guiarás, Señor. Y me guiarás, Señor. Bien, estamos de vuelta. Estamos hablando de la lección número 12, acontecimientos finales. Hemos hablado hasta este momento con nuestros dos colegas, nuestros dos pastores, el pastor Isidro y el pastor Abraham, que el santuario es una de las creencias cardinales de la Iglesia Adventista. Es muy importante porque de ahí se desprenden varias otras de nuestras creencias. Ya hablamos que Dios mandó a construir un santuario a Moisés para estar con su pueblo, pero también con un propósito pedagógico. El Señor quería demostrarles cuál era el plan de salvación. Y también analizamos en el bloque anterior que este santuario se construyó conforme al modelo del cielo. Así que sigamos con nuestra conversación. Hablemos un poquito de los servicios, pastor, que allí se ofrecían en el santuario terrenal. ¿Qué se realizaba en ese santuario, básicamente? Bueno, básicamente había dos servicios. Uno era el servicio diario, el cotidiano, uno realizado en la mañana, otro realizado en la tarde para darle la seguridad al pueblo de una intercesión continua. Un sacrificio, era un sacrificio. Pero era un sacrificio. Sí, lo que tenemos siempre que aceptar es que en estos servicios realizados en el santuario había dos elementos básicos. Por un lado, el sacrificio, donde había derramamiento de sangre. Y por el otro lado, que había un sacerdote que era el que hacía este ofrecimiento. En otras palabras, esto es algo extraordinario, porque la persona llegaba con el cordero, podía poner las manos sobre el cordero, pero él no podía sacrificar al cordero. El cordero era sacrificado por el sacerdote. Y ese sacrificio realizado por el sacerdote nos decía que había una obra mediadora entre ¿quién? Entre el hombre y Dios, que era un sacerdote escogido también por Dios, ¿verdad? Por eso es que eso es muy interesante. Y el segundo servicio era el Yom Kippur, o el día del juicio, como también se le conoce, que era realizado en el 10º día del 7º mes, y que justamente tenía que ver con la purificación del santuario. ¿Por qué esta purificación? ¿No? Era muy importante, porque recordemos que en las Sagradas Escrituras el pecado era transferido. El pecador transfería el pecado a la víctima, al cordero. El cordero era sacrificado y ahora el sacerdote, a través de esa transferencia, esa sangre que llevaba él al interior, transfería el pecado de la persona. Así que el santuario se contaminaba. Y justamente en el día del juicio era el día en que el santuario era purificado. Se le daba la seguridad de perdón. Correcto. El pastor mencionó, pastor Benítez, mencionó una palabra que se llevaba a cabo en el Yom Kippur, en el día de la expiación. Era un día de juicio. Y para muchos les inquieta la palabra juicio, ¿no? Y como que da miedo a la palabra juicio. Vamos a comparecer, se van a ver nuestras obras y entonces nos da miedo. Y comparecer ante un tribunal como el que menciona Daniel, ¿verdad? Que
un trono de fuego y las ruedas de ese trono también son de fuego, pues sí, como que da miedo. Como que asusta. Como que asusta, ¿no? Pero si recordamos el mensaje de los 3 ángeles, ¿sí?, que es un mensaje, que es el Evangelio eterno, dice el versículo 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aparece un ángel trayendo buenas nuevas, ¿sí?, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio es una buena noticia. No es para tener miedo, ¿no? Los que vayan a juicio, los que han confiado, ¿verdad?, en su intercesor, ahorita lo vamos a ver, van a ser vindicados junto con Dios. Así que yo creo que en vez de tenerle miedo al juicio, debemos pedirle a Dios que nos lleve a juicio, ¿sí? Y entonces eso está también, estaba figurado en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. O sea, entonces estamos entendiendo que el asunto del juicio no es un asunto de sentir miedo y de decir que no llegue, sino realmente anhelar que llegue el juicio, para que cree en el Señor y confía en Él. Así lo creo. Sí, hace un instante, antes de empezar aquí la sección, nosotros decíamos, tras bambalinas, ¿verdad?, que en el capítulo 23 de Levítico, justamente se le dice en el versículo 2, di a los israelitas, estas son las fiestas establecidas por el Señor. Ahora, entre estas fiestas está el día del Yom Kippur, pero recordemos, es una fiesta. Es cierto, es una fiesta donde yo tenía que afligir, o la persona tenía que afligir su corazón, tenía que confesar sus faltas, tenía que ponerse en paz con Dios. ¿Pero por qué era una fiesta? Porque al final él tenía la seguridad del perdón de sus pecados. Por eso era una fiesta. Y no hay nada. ¿Qué más fiesta podemos nosotros hacer de que cuando venga el juicio, ser declarados justos? Esa es la fiesta más extraordinaria. Y no debiésemos tener desconfianza, porque el que está como abogado nuestro no ha perdido un solo caso. Así que, ¿por qué tengo que tener miedo a un asunto donde el abogado es un experto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que me puede interceder por mí sin ningún problema y puede presentar su sangre en lugar de la mía? Si ese santuario, pastor, se hizo con el modelo del cielo, estamos hablando que los mismos servicios que se realizaban en el santuario terrenal también se realizan actualmente en el santuario celestial. Bueno, en el santuario celestial sí hay esas funciones. Hay esas funciones, las mismas 2 funciones, no hay más. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende, ¿qué es lo que hace? Pues hacer la función de la intercesión cotidiana. Ahora, lo que a algunas personas, pastor, les queda duda es ¿por qué si en el santuario terrenal se contaminaba, cómo es que en el cielo se puede contaminar también ese santuario? Bueno, otra vez hablamos, recordemos lo que dijimos hace un instante, está el asunto de transferencia. Recuerden, ese es el asunto aquí básico. Yo transfiero mis pecados ¿a quién? A la víctima. Después, ¿qué pasa con la víctima? La sangre es llevada y ahora transfiere ¿qué cosa? Mis pecados al santuario, por eso tenía que ser purificado el santuario. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo en el cielo? Lo mismo. El Señor Jesucristo, cuando presenta mi caso, mis pecados contaminan el santuario celestial, porque se transfieren. Ahora ya no tenemos un santuario terrenal, porque el sacrificio máximo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya fue hecho. Y si ese sacrificio ya fue hecho, ahora la gran pregunta es, oye, ¿dónde lo sacrificaron? ¿En qué santuario se va? El Señor Jesucristo está en el santuario celestial, haciendo la misma función, y ahora simplemente mi pecado está siendo transferido y tiene que ser purificado. Por eso es que lo que dice Daniel es muy importante. En Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario, ¿qué cosa? Será purificado. ¿Y por qué tiene que ser purificado? Porque está sucio. Porque está sucio. O sea, ¿quién lo ha contaminado? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Sí, pastor. Pastor, yo creo que es importante enfatizar en que había 2 elementos importantes, esenciales en los servicios en el santuario. Las ofrendas, un sacrificio sustitutivo y la mediación sacerdotal, Sí. ¿no? Pero los 2 elementos
esenciales los cumple Cristo Jesús. Así es. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Se rompe el velo del santuario. Y el verdadero, el Cordero de Dios, está muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, su ofrenda. Él muere como ofrenda, como un sacrificio. Sí, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está muriendo. Ahí está. Más corderos. Okay. Y entonces, cuando Jesús asciende al cielo, empieza su obra, ya no, bueno, como ofrenda, que eso continuará una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos, pero empieza su otro servicio, su servicio sacerdotal. Ministerio sacerdotal, correcto. Sí, porque lo que decía el pastor era que el pecador venía, confesaba su pecado y entonces transfería, ¿no? Y entonces, por así decirlo, el sacerdote dice, tú hiciste tu parte, tú ya confesaste tu pecado, tus pecados déjamelos a mí, yo me voy a hacer cargo de tus pecados. Así es. ¿No? Ahí terminaba la función del que llevaba ¿Del pecador? El pecador cumplió, así es, él hizo lo que le habían dicho que tenía que hacer. Transfirió los pecados y hasta ahí se acababa. Sí, confesa su pecado. Correcto. ¿Sí? Y se transfiere su pecado, ¿no? Y entonces el sacerdote dice, ya está, déjame a mí tus pecados, yo sé qué hacer con tus pecados. Entonces ya el sacerdote sacrificaba al cordero y llevaba su sangre, ¿verdad?, al santuario. Por eso es que el santuario se ensuciaba, se contaminaba y se tenía que purificar anualmente. Anualmente. Pastor, ¿cuándo se va a purificar el santuario en el cielo? Pues nosotros tenemos que aceptar que estamos en esa fase de purificación, ¿verdad? Nosotros tenemos que aceptar que ahora mismo, cuando el libro de Daniel dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario se va a purificado, nosotros estamos en esa segunda fase. Recordemos, el pastor habló de una manera muy interesante de la primera fase que el Señor Jesucristo realizó en esa función intercesora como si fuera el sacrificio continuo, pero ahora está en la fase de la purificación del santuario. Es decir, el santuario debe ser limpiado de los pecados míos, porque los míos están ahí, los de quienes nos están siguiendo por la red están también ahí, y simple y sencillamente lo único que hace falta es que se purifique, es decir, que el santuario quede otra vez limpio. ¿Y eso cuándo sucede? Pues cuando el Señor Jesucristo salga del santuario y de acuerdo al libro de Apocalipsis diga, ¿saben qué? El que es inmundo siga siendo inmundo porque se acabó la función intercesora del Señor Jesucristo y ya no hay más oportunidad. El que es limpio siga siendo limpio, ¿verdad? Porque eso es al final diríamos el veredicto que se realiza en este asunto que también es un asunto otra vez de juicio, porque recordemos que aquí en la tierra, o sea, nosotros cuando vemos el servicio aquí en la tierra, las personas se tenían que arrepentir. Pero ¿qué pasaba con una persona que no se arrepintiera? Porque por eso dijimos nosotros, en el libro de Levítico está parte de las fiestas, así que era una fiesta, un acontecimiento bueno. ¿Y qué pasaba con una persona que no se arrepintiera? Una persona que no afligiera su alma, una persona que no ayunara. Bueno, el mismo libro de Levítico dice que la persona tenía que ser cortada. Así que se daba, ¿qué cosa? Un veredicto al final de la intercesión. ¿Qué es lo que va a pasar al final? También se dará un veredicto. El que es injusto siga siendo injusto, el que es santo siga santificándose, ¿no? La segunda venida, pastor, será el momento cuando... Creo, pastor, disculpe, pastor, creo que podemos conectar el juicio, lo que se hacía en el santuario, con la segunda venida. Correcto. Por ejemplo, San Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ok? Dice que unos para vida y otros a condenación. Ahí se emitió un juicio. ¿En base a qué? Correcto. A un juicio previo. Es decir, antes de la venida del Señor Jesús habrá un juicio donde se determinará, ¿verdad? Unos resurrección de vida, otros resurrección de condenación. Y ahí se habrá determinado ya el destino de cada uno. Sí, un juicio. Ya se emitió el juicio. Sí, en su fase investigadora. Se investiga y entonces determina quiénes, ¿no? ¿Okay? Así que entonces la segunda venida de Cristo ya solamente viene a dar el pago. Así es. Sería la ejecución de lo que pasó previamente. Correcto. ¿Verdad? Porque recuerden, otra vez volvemos, en el día del Yom Kippur la gente afligía su corazón.
y al final Dios emitió un juicio. Si alguien no lo afligió, dice las Sagradas Escrituras que era cortado del pueblo. Si alguien no aflige su alma ahora, bueno, el Señor Jesucristo vendrá y entonces unos serán para vida eterna y otros para... Y es que es interesante, pastor, que no se purificaba nada más el santuario, se purificaban las personas también. Dice Levítico 16:30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Sí? Por así decirlo, yo iba, cometí un pecado, confesaba mi pecado era remitido al santuario. Así es. Pero cuando en verdad, o sea, yo ya estoy perdonado. Así es. Pero mis pecados eran borrados hasta el día de la expiación. Así nosotros confesamos nuestros pecados ahora. Nuestros pecados son transferidos al santuario, pero va a llegar un día cuando Jesús venga y se acabe todo. Será limpiado. Sí, será limpiado. Justamente. Será limpiado. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuaremos con nuestra conversación acerca del santuario. Recuerden que un día especial se acerca, el día de juicio, donde cada uno recibirá conforme a sus obras. Pero nosotros los que estamos escondidos en Cristo no debemos temer, porque nuestro abogado está intercediendo por nosotros y pronto emitirá un juicio y seguramente seremos vencedores en él. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. No se vayan. Bien, mis hermanos, estamos de vuelta y amigos que nos acompañan. Estamos analizando la lección número 12, acontecimientos finales. Hemos estado hablando mucho sobre el santuario y estábamos hablando justamente de lo que se realizaba en el día de la expiación y lo que se realizará también en el momento de la segunda venida de Cristo. Pastor Isidro, ¿nos podría más o menos orientar sobre cuáles eran los objetivos que se lograban en el día de la expiación? Básicamente eran 3 objetivos los que se lograban en aquel momento de la expiación. El primero era justamente vindicar el santuario. El segundo de ellos tenía que ver con el juicio al pueblo y el tercero con limpiar al pueblo. Esos eran los 3 objetivos que justamente se buscaban de manera muy específica. Y el resultado, una vez que terminaban estos objetivos, era la reconciliación entre Dios y su pueblo. Eso sucederá justamente en ocasión de la segunda venida de Cristo. Sí. Ahora, ¿quiénes van a participar en él? La Biblia habla de 2 resurrecciones, que yo creo que también la siguiente semana lo mencionaremos, pero habla de 2 resurrecciones. ¿Quién va a participar en la primera resurrección? Por eso es necesario un juicio previo a la segunda venida. El juicio previo a la segunda venida dice, ¿verdad?, quiénes murieron en Cristo, confiando en Él, en sus méritos, para que entonces esas personas que murieron creyendo en Cristo, ¿sí?, tengan reconciliación eterna con Él, cuando ellos resuciten en la primera resurrección. Y también el juicio previo nos dice quiénes están viviendo, guardando la ley de Dios y teniendo la fe de Jesucristo, para que cuando venga Cristo, ¿verdad?, entonces puedan vivir con Él. Siempre es necesario un juicio previo, ¿sí? Y eso nos une a la segunda venida de Cristo Jesús, ¿no? Estamos en el tiempo entonces del juicio. Sí, estamos en ese juicio investigador. En ese juicio investigador, o lo que algunos le han llamado últimamente el juicio preadvenimiento, es decir, antes del advenimiento debe haber un juicio, porque cuando el Señor venga, como fue mencionado por el pastor Abraham hace un instante, Él viene para dar su pago a cada uno. Unos resucitan para vida eterna, los otros para confusión perpetua y para muerte eterna. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cuándo se les juzgó? Porque cuando el Señor Jesucristo venga habrá justos vivos y habrá impíos vivos, ¿verdad? De los que estén vivos. Bueno, en la resurrección que estamos hablando ahora, los justos resucitarán y habrá algunos impíos que resucitarán de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis para ver el regreso del Señor Jesucristo. Los que le traspasaron. Los que le traspasaron. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esos vivos, pero refirámonos a los vivos. ¿Y cuándo fueron juzgados? Podría decir alguien. Alguien podría decir, oye, Señor, espérame, ¿por qué me estás destruyendo? ¿Cuándo me juzgaste?
Por eso se llama un juicio preadvenimiento. Antes del advenimiento, todos los casos deben pasar por las manos del Señor. Y Él, cuando venga, le dará a cada uno de acuerdo a lo que hizo. Pastor, ¿hasta cuándo tenemos oportunidad? Traigamos ahora este asunto tan profundo, teológicamente hablando, y traigámoslo al aspecto práctico. ¿Hasta cuándo tenemos oportunidad para ser aprobados en ese juicio? Bueno, la oportunidad la tenemos todos los días, porque aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y nosotros no debemos preocuparnos por el juicio. No sé si el pastor Abraham se acuerda cuando algunos predicadores, digo, se acuerda porque él lleva mucho tiempo en la iglesia y pues algunos predicadores decían, ¿saben qué? Es que nuestro nombre, hay que portarse bien porque nuestro nombre puede estar pasando en este momento. Y entonces a algunos como que les daba miedo. No sé si el pastor se acuerda, pero yo veía mucha gente que decía, no, yo no quiero que pase mi nombre. ¿O qué tal si ya pasó? ¿O qué tal si ya pasó? Reprobé el examen. Y reprobé, entonces ¿para qué sigo? No, aquí el asunto es que mientras yo tenga vida, tengo que estar conectado con el cielo, no puedo desconectarme, yo tengo que estar conectado con el cielo, nada más, es todo lo que tengo que hacer, decirle al Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Manténme fiel. Manténme fiel. Porque puede pasar lo que dice San Mateo capítulo 23, que es muy interesante, dice que en aquellos días hay un siervo que simple y sencillamente el Señor le dice, ¿sabes qué? Mira, voy a venir, pero dice que este dijo, mi Señor se tarda en venir. Y empezó a herir a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos. Es decir, su Señor se tarda en venir y como no vino empezó a portarse de una manera. ¿Para qué nosotros vivimos un estilo de vida diferente? Pues porque el Señor ya nos ha redimido y nos ha dicho que somos diferentes. No lo hacemos para ganar el cielo, sino porque ya el Señor nos declaró que somos salvados y los salvados ahora viven diferente. Viven como salvados. Por eso es que no somos como el consiervo que dice, mi Señor se tarda en venir. ¿Cuánto se ha tardado? Híjole, ¿será que se va a tardar más? Yo no me preocupo. Porque me puede dar tiempo de desordenar mi vida y después me arrepiento. El único problema, dice la parábola que contó el Señor Jesucristo, que su Señor vino de este siervo antes de que él se diera cuenta y quedó amor, dice, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Alguien que quiso vivir y no fue. Hay una palabra que está en el servicio del santuario, que es el continuo. ¿Qué es lo que hace Jesús continuamente por nosotros? Su sacrificio expiatorio continuamente es efectivo para nosotros. Pero tal vez lo podamos usar en otro. Es un continuo andar con Cristo Jesús. Es un continuo, ¿sí? Confiar en Cristo Jesús. Sí, sería el otro continuo. El otro continuo, ¿no? Estar continuamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, el juicio ya pasó el juicio, mi vida ya pasó a juicio, ¿o qué? Okay. Si salí reprobado, pues ya salí reprobado, pues ahora hay que vivir como sea, ¿no? O si ya estoy aprobado, pues ya no una vez salvo, siempre salvo y no me preocupo, ¿no? Creo que el mensaje de esto es una continua comunicación, consagración ante Cristo Jesús. Sí, porque no sabemos cuándo se va a dar la segunda venida. Claro. Si supiéramos, nos prepararíamos para eso. Quizá nos prepararíamos, pero nosotros tenemos dos cosas que no conocemos. La primera, el regreso del Señor, el día y la hora, nadie lo sabe, dice la Escritura. Así que no lo sé, más vale que me prepare. Segundo, cosa que no conozco, el día de mi muerte. Porque es cuando se puede acabar todo. Puede ser que la muerte me encuentre antes de la segunda venida. Y entonces, como estos dos elementos básicos no lo sé y no están en mi control, porque yo no los puedo controlar, yo no puedo decir, pues yo voy a vivir 50 años más, no puedo controlar y no puedo controlar la venida del Señor, por eso es que todos mis días tengo que estarlos viviendo en un continuo acercamiento hacia el Señor Jesús y en una continua dirección de Él hacia mi vida. Porque, pastor, para una persona que muere, digamos, en un accidente, para él ya se llevó a cabo el juicio. Se acabó la oportunidad. Sí, pues es que ya no la hay Escritura más es muy hacer. clara, los muertos nada saben, ¿no? Ni hay esperanza, su esperanza pereció junto con ellos. Y entonces el día, cuando venga Jesús, recibirá su pago justo. Ya nada más viene a recibir justamente su confianza en Jesús o su desconfianza en Jesús. ¿Es correcto? Sí, y esto justamente cuando el Señor Jesucristo venga, entonces se efectúa la resurrección. ¿De quiénes? Pues de aquellos que decidieron confiar en Él.
y que dijeron, Señor, mira, no importa lo que pase, no importa si tú te tardas mucho tiempo, yo me siento tan feliz de estar contigo, me siento tan contento de que seas mi Dios, que si hay mucho tiempo que caminar contigo, voy a caminar contigo. Enoc nunca se sintió incómodo de caminar mucho tiempo con Dios y su vida fue, dice la Escritura, de 350 años. Nunca fue una carga. No, él se sentía tan feliz. ¿Y cuánto vivió? Más que cualquiera. Bueno, la expectativa de vida que nosotros tenemos no llega a la edad que vivió Enoc antes de ser trasladado al cielo, ¿no? Hay dos cosas que no debe perturbar al cristiano, porque al resto de la humanidad le perturba: el juicio y la muerte. Así es. ¿No? Porque las dos cosas están seguras en Cristo. Así es. Jesús ya, en el juicio, Jesús es nuestro abogado. Dios quiere nuestra salvación. El Espíritu Santo nos invita a arrepentirnos. Los ángeles están interesados también en nuestra salvación. ¿Qué problema hay? Es más, hasta debiésemos decir, Señor, ya ven, porque cuando vengas es la emisión del juicio. Y la muerte está solucionada. A la muerte del Cordero nos da vida eterna, a los que creen en Él. Así que no debe perturbar ni el juicio ni la muerte. Estamos seguros en Cristo Jesús. Así es. Pues vamos a pedir a nuestros dos colegas que podamos transmitir un último mensaje a la gente que nos está viendo y que tal vez en algún momento tendrán miedo de ese juicio, miedo de la muerte. Qué bueno, pastor, que ahora nos recuerdas ese viejo dicho que algunos mencionan, que solamente algo no tiene remedio, que es la muerte. Ahora también tenemos la seguridad de que la muerte tiene remedio. Para el cristiano. Sí. Para el cristiano. Así que, ¿cuál sería el mensaje final que podríamos darle a la gente que amablemente nos sigue semana a semana con este repaso de la lección? Pues yo les diría, número uno, confíen en el Señor Jesucristo. Ese es lo primero que les tendría que decir. El juicio es a favor de los santos, nunca es en contra de los santos, es a tu favor. Ya creíste en Jesús, estás escondido en Él, entonces el resultado final, cuando el Señor Jesucristo emita su veredicto, será: hijo, hija, eres perdonado, bienvenido a la patria celestial. Mientras Jesús viene, vive acorde hasta que espere su venida. Y si el Señor te llama al descanso, ten la seguridad de que vas a resucitar en el día postrero. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor el pecador venía y confesaba su pecado y transfería su pecado al animal que iba a ser sacrificado. Confesemos nuestros pecados y confiemos en Jesús tanto como el sacrificio, porque Él murió por nosotros, como su obra que está realizando a favor nuestro en el santuario celestial. No hay elementos de miedo en esto, de temor. El juicio es a nuestro favor, bendito sea Dios. Aceptemos lo que Jesús hace por nosotros y vivamos tranquilos siempre en un continuo acercamiento a Cristo Jesús, en una continua consagración a Él. Muchas gracias. Me quedo para el último mensaje con las palabras del pastor Abraham Ramírez, que decía que no debemos tener miedo del juicio ni de la muerte, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y ojalá que lo que hemos analizado en esta ocasión edifique tu vida, clarifique los conceptos para el repaso de la lección de este sábado y que tengamos la certeza de que si nos mantenemos en una continua relación con Cristo, seremos vencedores y seremos parte de los redimidos, que estaremos dándole toda la gloria y la alabanza a nuestro Dios en el reino de los cielos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que el día viernes estaremos en vivo contestando preguntas. Envíennos sus preguntas y el día viernes a las 9 estaremos en vivo compartiendo con ustedes la respuesta para estas preguntas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana.